César, hay más de 2.300 obras, como por ejemplo construcción de hospitales, carreteras, centros de salud, colegios que se encuentran paralizadas en el Perú, pero también es cierto que se ha promovido una norma que puede agilizar este tipo de construcciones. Vamos a conversar de inmediato con el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, APC, Elías Tapia Julca, para que nos explique cuán importante es esta norma y cómo se puede agilizar el proceso de conclusión de estas obras. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el 24 de junio se publicó la nueva Ley de Contrataciones del Estado, que por excepción indica que a partir del día siguiente de esa ley se pueden reiniciar las obras paralizadas, ¿no? No las 2.300 obras paralizadas, pero sí las obras que son por contrata, que en este caso son 79 obras, que son las obras más grandes, ¿no? Pero ya han pasado 2 meses y 1 semana y no vemos ninguna acción en ninguna entidad del Estado. Ese es el gran problema. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿estas obras no cumplen los requisitos que está dentro de esta norma o es que es una falta realmente de interés de la autoridad de poder ejecutar esta normativa? Falta de capacidades, falta de, digamos, incluso de sensibilidad social, porque si ya se dio una ley, ¿no? Que la ley va a entrar en vigencia cuando se publique el reglamento, pero por la urgencia se ha indicado que las obras paralizadas pueden iniciarse de inmediato, ¿no? Entonces es un tema de falta de capacidades, falta de celeridad de los funcionarios, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales. Y en ese contexto, señor Tapia, el anuncio de crear un Ministerio de Infraestructura, ¿qué genera? ¿Es positivo para que estas obras puedan agilizarse? No, ese es un tema que va a generar más corrupción. No se puede centralizar en un solo ente la ejecución de las mega obras. Está bien que se mantenga como ahora, que es descentralizado, cada uno en su especialidad, ¿cierto? Hospitales, carreteras, agua y alcantarillado, cada uno en su especialidad. Pero el problema también es con lo que decía hace un rato, la falta de capacidades, que es lo que origina que no haya celeridad en el gasto, ¿no?, del dinero que hay. Pero también tiene mucho que ver la acción cancerbera de la Contraloría General de la República, ¿no? Tenemos que moderar la acción de la Contraloría, que es necesario, pero están exagerando porque solo por formalidades, cuando la obra está funcionando muy bien, porque se cumplió alguna formalidad, se cuestiona a los funcionarios y eso tiene que cambiar. Claro. Ahora, pongamos ejemplos, ¿no? Acá en Arequipa, por ejemplo, hay problemas para comprar equipos médicos en los hospitales. El gobernador regional, el señor Rodríguez Sánchez, ha indicado de que, bueno, lanzo la licitación, se termina el proceso, el que perdió apela, presenta una observación y al final la compra que debería durar 2 o 3 meses se extiende a 6 meses o se cae el proceso y de nuevo tengo que hacer la convocatoria. Con esta ley de contrataciones se va a impedir este tipo de situaciones, porque al final al ciudadano lo que le interesa es que le compren el equipo de rayos X para que le tomen la radiografía cuando sufre un accidente y vaya a un hospital. ¿Vamos a poder solucionar estas demoras en plazos? Sí, con la nueva ley se va a poder solucionar muchas cosas, porque esta nueva ley ha incorporado un principio que es el principio del valor por dinero, en la que ahora se va a privilegiar la calidad, ¿no? Y no el bajo costo, que era el gran problema que ocasionaba que no se puedan cumplir los fines del Estado, ¿no? Adquisición de obras, bienes, servicios. Y en el caso de lo que es material médico, tiene mucho que ver la elaboración de los términos de referencia. ¿Qué es lo que pasa? Quienes tienen que hacer los términos de referencia son los expertos, ¿no? Si es una carretera, tienen que hacerlo los expertos en carreteras. Si es un equipo médico, tienen que hacerlo los expertos en equipos médicos. Lo que se está haciendo ahora es que lo hacen los funcionarios de las entidades que ven todo tipo de adquisiciones, no tienen ninguna especialidad. Entonces, lo que hay que fortalecer es la especialidad de los funcionarios encargados de las adquisiciones. Pero digamos, ¿qué pasa cuando un expediente técnico está mal hecho? Que ocurre con frecuencia en los gobiernos locales, en los ministerios también. Esto claramente sí genera una traba y ya no es un tema de tramitología, sino es que es un tema básico. Es un tema fundamental, ¿no? Porque mucho se habla
se habla de las obras paralizadas, pero ¿qué generó esta situación? Los expedientes técnicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con los expedientes técnicos en este momento y que va a ser corregida en esta nueva ley? A los oyentes y televidentes, ¿qué es un expediente técnico de manera didáctica? Un expediente técnico, por ejemplo, de una carretera, significa hacer los diseños de ingeniería, hacer los estudios de campo, los estudios topográficos, los estudios de suelos, y luego hacer el presupuesto, las especificaciones, la programación de obra. El beneficio. De tal manera que luego ya pueda ejecutarse la obra y pueda satisfacer la necesidad de la población. Entonces, cuando hablamos de los diseños, el problema es que la normativa vigente hasta ahora y que ya se está derogando, privilegia el costo bajo. ¿Y esto qué significa? Que los expedientes técnicos en los últimos 25 años se han estado contratando por valores que oscilan entre el 0.5 y el 1% del costo de la obra, cuando el Banco Mundial recomienda que el mínimo sea el 5% del costo de la obra. Entonces, ¿con esta norma cambia? Con esta norma va a cambiar porque hay un principio fundamental que es el principio del valor por dinero. Se va a dar prioridad a la calidad, no al bajo costo, y con eso ¿qué se va a lograr? Que se atraiga a las mejores empresas peruanas, se traiga a las mejores empresas extranjeras para poder elaborar estos expedientes de tal forma que se acabe el problema de las obras paralizadas. Claro. Muchas de estas obras paralizadas tiene que ver con un mal expediente que después el que ejecuta la obra lo observa, pide una ampliación de presupuesto, pide una reformulación del proyecto y ahí se entrampan y a veces hasta se van a arbitrajes. Esta nueva ley de contrataciones que en teoría va a buscar justamente destrabar, ¿también incluye estas obras que están en procesos de arbitrajes o estas no entran y van a seguir paralizadas? No, también incluye estas obras, las obras que están en arbitraje están paradas, ¿cierto? Sí. Entonces esta norma permite la reactivación de esas obras. Que el tema del arbitraje siga su curso, pero ya será un tema ya de liquidación de cuentas, pero se tiene que contratar ya a otro contratista para poder culminar estas obras, ¿no? Que incluye el diseño y la construcción. Es decir, por la urgencia, el contratista que gane estas obras va a elaborar el expediente técnico que decíamos e inmediatamente empieza la obra. Se trata de dinero estancado, los denominados elefantes blancos que incluso estando paralizados le generan un costo al país. Señor Elías Tapia, gracias por estar en la cabina de RPP. Muchas gracias. A usted. Conversábamos con Elías Tapia Julca, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría.